serie de sermones sobre el discipulado. Son solamente 3 o 4 sermones. Hoy voy a hablar del segundo sermón sobre el discipulado. Y lo estamos hablando desde la perspectiva del apóstol Pablo y Timoteo. Hablamos de eso el domingo pasado. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, en esta tarde queremos pedirte que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón. Hay algo que tú quieres enseñarnos, hay algo que quieres transmitirnos y queremos que el Espíritu Santo lo grabe en nuestro espíritu. Pero no para que quede ahí almacenado, sino para que cambie nuestra perspectiva del discipulado, nuestra perspectiva como discípulos de Cristo. Háblanos en esta tarde, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos estado utilizando la carta del apóstol Pablo a Timoteo para esto. Y ya Violeta leyó Timoteo capítulo número 2 del verso 1 hasta el verso 10. Vamos a hablar un poquito más acerca de Timoteo entonces. Yo dije el domingo pasado que fue Pablo el que llevó a los pies de Cristo a Timoteo. Como diríamos hoy día, Timoteo es una perla en la corona del apóstol Pablo. También dijimos el domingo pasado que Timoteo es un muchacho joven. Timoteo no es un hombre adulto, es un jovencito, es un muchacho solamente. Y como todo muchacho joven, no tenía todo el potencial que tiene un adulto. Tampoco tenía toda la audacia que un adulto tiene. Los jóvenes generalmente son tímidos. No todos los jóvenes son extrovertidos y tienen harta personalidad. Por lo general, la personalidad se adquiere con los años y la seguridad también. El apóstol Pablo habla a Timoteo, un muchacho joven que no es audaz, todo lo contrario, es bastante temeroso y tímido. Muchas veces nosotros nos hemos sentido como Timoteo. Aun cuando no tenemos la juventud que él tiene, pero nos sentimos también como Timoteo. El apóstol Pablo lo dejó a él en la iglesia de Éfeso para que se hiciera cargo de la congregación, y el apóstol le escribe a Timoteo para darle indicaciones cómo debe guiar a la congregación. Bien, pareciera que el crecimiento en la vida espiritual de Timoteo no ha estado experimentando progreso. Parece que no ha alcanzado la madurez que él debe tener. Y el apóstol Pablo lo discipula a través de escritos, a través de cartas. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que mira alrededor y ve que las otras personas crecen en la madurez espiritual y usted siente que no crece como los demás? Y a veces mira a otra persona y usted dice, me gustaría tener la madurez y el crecimiento espiritual que tiene el hermano o que tiene la hermana, porque yo siento que no tengo la madurez que él ha alcanzado. Bien, aprendíamos el domingo pasado que ser discípulo es hacer discípulos. Jesús dijo, y que nosotros, sus discípulos, teníamos la tarea de ir y hacer discípulos. De tal manera que la definición de discípulo no es algo tan complejo ni tan complicado. ¿Quién es un discípulo de Cristo? El que hace discípulos. Eso es. Bien, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué significa eso? Pablo nos va a ayudar a través de la carta que le está enviando a Timoteo. Timoteo es un muchacho joven, parece que es un poquito dejado, por no decir flojo. Los jóvenes son así, no todos, pero los jóvenes son un poquito dejados.
con poca iniciativa. Y el apóstol Pablo dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo número 1, verso número 6, esta es la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Por lo cual, le dice el apóstol, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No sé si alguna vez su abuelita o su mamá le dijo, te voy a dejar a cargo del brasero, pero aviva el fuego. ¿Y qué significaba eso? Que uno de vez en cuando tenía que mover el brasero o con un palo mover las brasas y los tizones. Y nos encargaban, aviva el fuego, que no se apague. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti y que fue impuesto por mis manos. Es decir, no te quedes, muévete, aviva el fuego, aviva el don que hay en ti. A lo mejor Timoteo tenía un hermoso don, pero no lo estaba trabajando como debiera. Y el apóstol le dice, avívalo. El apóstol lo invita, muévete, sé proactivo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a él. Pero parece que Timoteo también era un poquito introvertido, porque en el verso número 7, ya leímos el 6, pero en el número 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no tienes que ser cobarde. Antes le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ahora le dice, no tengas miedo. Porque él tiene tendencia a la debilidad. En el capítulo número 1 también y el verso 8, el apóstol le está hablando instrucciones a Timoteo. Ya le dijo antes que avivara el fuego. También le ha dicho a Timoteo que no tenga espíritu de cobardía. Y ahora le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No tengas miedo. Y ahora le dice, no te avergüences. Timoteo es un muchacho joven y el apóstol lo está discipulando a través de cartas. Timoteo a veces sentía vergüenza de compartir su fe. Y dígame si alguna vez usted no tuvo vergüenza de hablarle a otros de Cristo o de compartir su fe. Timoteo lo ha tenido. Por eso es que el apóstol Pablo le dice estas palabras en el verso 8. Y usted y yo también hemos tenido vergüenza. No es solo eso. Timoteo no solo se ha avergonzado de compartir la fe, Timoteo también ha tenido vergüenza de Pablo. Dice, y tampoco tengas vergüenza de mí, que soy preso suyo, ni de mis aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que también los hijos de Dios y los discípulos del Señor sufren aflicciones. Y no tenemos por qué avergonzarnos cuando nosotros como hijos de Dios estamos atravesando por aflicciones. Hay veces que la gente dice, no voy a contar esta perdida porque van a pensar que no tengo fe, que el Señor no me está bendiciendo, que estoy derrotado, y cómo es posible si soy un hijo de Dios. ¿Y cómo es eso que voy a pasar esto? Y a veces preferimos callarlo y nadie se entera de lo mal que lo estamos pasando. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Aviva el fuego, no seas cobarde, no tengas vergüenza ni del Evangelio ni de mí. No te avergüences por las aflicciones que yo estoy atravesando. Porque los hijos de Dios y los discípulos de Cristo también sufrimos. También experimentamos sufrimiento. También tenemos problemas por causa de Cristo. A muchos de nosotros a veces nos han sucedido cosas
por nuestras debilidades y por nuestras flaquezas. ¿Qué otra cosa más tiene Timoteo? Es enfermizo. Es enfermizo. ¿Qué le dice Pablo en el capítulo 5 y el verso 23 de Primera de Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense ustedes al joven que a Pablo se le ocurrió dejar a cargo de la iglesia de Éfeso. Es medio quedado, por eso le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No tengas vergüenza, porque te avergüenzas de Cristo y de mí, que soy preso suyo. No seas cobarde, le dice también, y ahora le dice más encima: toma un poco de vino porque te lo pasáis enfermo. Yo creo que este niño no habría pasado por la copeína, mi pastor. No lo habrían dejado a cargo de ninguna obra. No tiene salud compatible con el cargo. Bien, entonces, ese es Timoteo. Es un muchacho débil, es retraído, es enfermizo, es un poco cobarde, es vergonzoso. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con Timoteo en esta tarde? Muchos de nosotros hemos sido más de alguna vez como él, pero aún así Timoteo es discípulo de Cristo. Y usted y yo también lo somos, pero de algo estamos de acuerdo. Timoteo no es el estereotipo del hombre de fe a quien yo o usted querría usar como un modelo. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Josué, tenemos a Jacob, tenemos a Isaac, tenemos a Abraham. Esos pueden ser modelos, pero Timoteo, pero el problema es que ninguno de nosotros es como David, ni como Elías, ni como Moisés. Todos más bien nos parecemos a Timoteo. Pero qué bueno es saber que a pesar de eso podemos ser también discípulos del Señor. Timoteo es el tipo de persona retraída e introvertida. Bien, Pablo da 3 imágenes a Timoteo de lo que significa ser un discípulo. Voy a hablar solo de una de ellas en esta tarde. La primera imagen que le dice: tú debes ser un soldado, segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La primera imagen que Pablo pone para Timoteo de lo que representa y significa ser un discípulo es ser un soldado. Después de esa imagen, que no voy a hablar ahora, pero después de esa imagen habla de un atleta. Y la tercera imagen, un labrador. Un soldado, un atleta y un labrador. Son las 3 imágenes que Pablo usa para decirle a Timoteo lo que es ser un discípulo de Cristo. Pero veamos primero la de soldado. Dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado. La imagen que ustedes y yo tenemos de soldado no es esta. Cuando nosotros hablamos de soldado, hablamos de un hombre aguerrido, valiente, atrevido, osado, poderoso, vencedor, victorioso. Pero aquí el apóstol Pablo dice: sufre como un soldado penalidades. El énfasis no está puesto ni en ser guerrero, ni en ser valiente, ni en ser osado. Está en resistir la aflicción y el sufrimiento. La idea es de un soldado, pero que sufre. No es un victorioso en batalla. No es un aguerrido. No es un valiente. Es de uno que sufre. El verso número 8 de Primera de Timoteo 1 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Y sabe lo que dice después? Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Eres un soldado para participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, el discípulo debe ser un soldado, pero un soldado ¿para qué? Para participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si usted alguna vez pensó que como cristiano y como discípulo tenía que ser soldado, pues bien, yo le digo en esta tarde, soldado no solo para batallar y para ser un guerrero, sino soldado también para resistir las aflicciones que todo cristiano debe sufrir por el Evangelio de Cristo Jesús. En el verso 12 del mismo capítulo 1 dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, asimismo padezco esto. El mismo apóstol está diciendo, yo padezco por la causa del Evangelio, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol sabe, él ha sufrido como discípulo de Cristo y le está enseñando a Timoteo que tiene que ser un soldado y que tiene que aprender a sufrir también. Entonces nos vamos a sacar esa idea que los hijos de Dios no sufren. Claro que sufren. Es cosa de mirar otras latitudes, otros continentes y otras realidades. Como los hijos de Dios son muertos, asesinados. En el libro de Hebreos se hace un listado de lo que ellos tuvieron que vivir por causa de la fe en Cristo Jesús. Si no había pensado en eso, o se sintió mal alguna vez porque estaba atravesando problemas y dificultades y no podía entender cómo, siendo un hijo de Dios, le pasaba eso, debe entender que los discípulos de Cristo también sufren, como el apóstol Pablo lo sufrió. En el verso número 9 dice, en el cual sufro penalidades. Y sigue diciendo, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sufro como un malhechor, me han tratado como un malhechor y he estado preso, pero la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no creas que ser discípulo de Cristo es vivir en el confort, en la comodidad, en la bendición y en la prosperidad. Solamente deseamos eso y gracias a Dios que nos lo da de vez en cuando, pero hay veces también que vivimos y pasamos aflicciones. En el verso número 12 del capítulo 3 de segunda de Timoteo dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso a nosotros no les gusta leer eso. Pero el texto dice, segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El Señor está diciendo algo ahí. La gente que quiere vivir para Cristo muchas veces va a padecer aflicciones y persecución. Esta es una realidad para nosotros los cristianos, de tal manera que no nos sintamos sorprendidos cuando la estamos pasando mal, como discípulos del Señor. Pero es verdad, la gente que es fiel sufre también y es perseguida también. Y quiero decirles esto, uno de los instrumentos que Dios más usa para que el cristiano crezca es el sufrimiento. Se crece más con lágrimas en los ojos que con sonrisas en los labios. La gente que ha sufrido por Cristo ha madurado y ha crecido mucho más que el que no ha pasado por eso. Y no solo en el cristiano, en la vida real es igual. Los niños pequeños que son enfrentados a situaciones muy duras por su pobreza, por su precariedad, por su vulnerabilidad, maduran mucho más pronto en la vida que aquellos que los han regaloneado como hasta los 25.
Cabritos de 15 años que han tenido que vivir la vida dura, saben enfrentar mejor la vida que uno de 30, que ha vivido siempre en un lecho de rosas y donde todo ha sido el mundo de Bills y Pap. En la vida cristiana es igual. El Señor usa el sufrimiento, no lo provoca, pero lo usa para darnos crecimiento y hacernos crecer. Bien, pero ¿qué quiere decir eso del verso 4? Y el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Ninguno, dice el verso 4 de 2 de Timoteo 2, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Perfecto, voy a terminar. Existen dos tipos de soldados. Yo hice el servicio militar. Y existen dos tipos de soldados. Los que están en la trinchera, los que están ahí en primera fila, en las primeras líneas de fuego, y los que están en el cuartel. Usted va a saber qué tipo de soldado es ese dependiendo de lo que habla. El que está en la trinchera, el soldado que está en la trinchera, ahí, en primera línea, para enfrentar al enemigo cara a cara, de lo que habla es de las armas, habla de el armamento que debe tener, habla de cómo atacar, habla de vigilar, habla de estar atento, habla de tener claro que está frente al enemigo. Eso habla los que están en la trinchera. Y los que están en el cuartel hablan de qué comida nos van a dar hoy día. Uy, que hace calor. Ay, que tengo frío. Uy, que tan temprano que vamos a orar. Y ay, que hay que leer la Biblia y a mí no me gusta. Los que están en el cuartel hablan de otras cosas, que no es lo mismo de lo que hablan los que están en la trinchera. Hay cristianos que viven en el cuartel y siempre están hablando de que hace frío para ir a la iglesia, de que tan tarde que salió, que cómo me voy a ir después y no voy a poder ir hoy día. Esos son los cristianos que están en el cuartel, porque los que están en primera línea, los discípulos, hablan de otras cosas. Cómo ganar almas para Cristo, cómo ser un mejor discípulo, cómo alcanzar a mi vecino que no conoce al Señor, cómo le voy a ir a hablar a los que están en la calle, cómo voy a visitar a los enfermos, cómo voy a proclamar el Evangelio. Ahí se notan los dos tipos de soldados. Y el apóstol le está diciendo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, tienes que ser un hombre con claridad respecto de lo que Dios tiene para ti, sin vergüenza, sin miedo, sin temor, y tienes que ser una persona que sea un instrumento de Dios. Es fácil ser un discípulo de Cristo o un cristiano de la boca para afuera, pero no es lo mismo involucrarse en la obra del Señor. Y el verso número 8 de 2 de Timoteo 2 dice, acuérdate de Jesucristo. Fíjate lo que él está diciendo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En los momentos difíciles, el apóstol Pablo ni siquiera le dice a Timoteo, acuérdate de mí, de todo lo que estoy pasando yo. Le dice, acuérdate de Jesucristo, que estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado conforme a mi evangelio. Vamos a enfrentar el sufrimiento como soldados de Cristo. ¿Vamos a ser soldados para ser victoriosos? Claro. ¿Vamos a ser soldados para alcanzar? Vamos a ser soldados para ser más que vencedores. Pero vamos a ser soldados también para enfrentar la aflicción. Para enfrentar la aflicción y el dolor. Y hay dos cosas que un soldado no puede dejar de hacer. Primero, depender de Cristo. Y segundo, obedecer. La dependencia y la obediencia son como las dos alas de un avión. Usted no puede elegir entre una de las dos. El avión necesita las dos alas para mantenerse en el aire y alcanzar su destino. No se puede elegir si voy a depender o voy a obedecer. Necesita las dos cosas como discípulo del Señor. Dependamos de Cristo, claro, pero la victoria será posible solo si obedezco. La pregunta es, ¿qué discípulo es usted?
¿qué discípulo soy yo? Tal vez es un poco difícil que yo me identifique con Elías, o con Eliseo, o con Moisés, o con Isaías, o con Jeremías, porque ellos son héroes de la fe. Me cuesta menos identificarme con Timoteo, que a veces se avergonzaba, que a veces era débil, que a veces le faltaba proactividad y que se lo pasaba enfermo y que tenía vergüenza. Soy más parecido a Timoteo que a Elías y a Eliseo. Pero si Pablo pensó que Timoteo podía ser un buen discípulo, a pesar de eso, yo también podría serlo. A lo mejor creo que muchos de los que estamos aquí estaríamos más preparados que Timoteo para asumir el liderazgo en una iglesia, porque Timoteo, jovencito, quedó a cargo de Éfeso y él era el pastor allí. Y Pablo le hará consejos: respeta al anciano como a tu padre, y le da consejos. Pero Pablo pensó que Timoteo podía ser un discípulo, y gloria a Dios, porque yo también y usted también, con las mismas debilidades, lo podemos ser. Tiempo atrás prediqué aquí sobre los 12 discípulos de Jesús y vimos el lado vacío del vaso, como dicen, mirar el lado lleno. No, si ese día nos dedicamos a ver solamente ya el lado oscuro de cada uno, y dijimos al terminar: si Jesús los llamó a ellos, yo también podría tener un espacio. Y dice la Biblia que Él oró toda la noche para elegirlos. Eso significa que no se equivocó, sabía exactamente a quién estaba llamando. Creo que Pablo no se equivocó cuando puso a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso. Si Timoteo lo pudo hacer, usted y yo perfectamente, con la ayuda del Señor, lo podríamos hacer. Gloria a Dios, que llamó a los frágiles, a los débiles, a los enfermos, a los que tienen miedo. A ellos los llamó para ser discípulos. No hay nadie en esta tarde aquí que no pueda ser un buen discípulo de Cristo. Lo primero es, vamos a ser soldados. Soldados para enfrentar las aflicciones principalmente, porque un discípulo también sufre. Pero vamos a ser de esos soldados que van a estar en la trinchera, no en el cuartel, no al lado de la estufa, no tomando bebida, mirando la tele o disfrutando de la playa. Vamos a ser soldados allí, donde Dios nos necesita, donde Dios nos quiere. Y cuando Él nos necesita y nos requiera, ahí vamos a estar. Gloria a Dios. Soy discípulo llamado para ser discípulos. Padre Celestial, gracias le damos por esta palabra suya para nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, Señor, somos como Timoteo, con fragilidades, con debilidades, con enfermedades, con temores, con vergüenza. Muchas veces nos hemos avergonzado del Evangelio, nos hemos avergonzado de ti, pero aún así, Señor, podemos ser discípulos. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo nos use conforme sea su voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, adoremos al Señor, que el Señor nos bendiga a todos y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdí
y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar en tu presencia, Señor.